Primero buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Flores, soy médico residente de tercer año de la especialidad de Administración y Gestión de Salud, dando continuidad al tema que inició mi colega, la doctora Carmen, respecto a la experiencia del paciente en el hospital. Hubieron algunas dudas acerca de, se habló de cómo es la experiencia del paciente. Sabemos que hay un antes, un durante, un después, desde que el paciente ingresa al hospital y adquiere esta experiencia. Sabemos que el paciente va por una cita, después posterior a ello pasa la consulta, los exámenes pertinentes y posteriormente muchas veces el paciente requiere seguimiento dependiendo de la patología a la cual haya sido diagnosticado o tal vez un control, o según la necesidad de la enfermedad o de su condición que requiera tal vez ser evaluado, reevaluado, con exámenes o sin exámenes. Pero en toda esa travesía del paciente, pasa y tiene contacto con distintos profesionales, tanto de la parte administrativa y también con profesionales de la salud. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, las personas que estamos dentro de del equipo para que el hospital se lleve en funcionamiento? ¿Cómo podemos evaluar y medir ese grado de satisfacción que podemos dar al paciente mediante los servicios de salud que se ofrecen? Primero vamos a empezar hablando de por qué debemos evaluar la experiencia del paciente, por qué es tan importante realizarlo. Se considera la experiencia del paciente muchas veces con la calidad de la atención a la que es brindada. Entonces, la experiencia va a ser el pilar clave, como mencioné, de la calidad. Pero ¿por qué es tan importante? Nos permite identificar no solamente oportunidades, también debilidades que podemos mejorar en la prestación de salud que se ofrece. Nos va a permitir fortalecer la atención brindada y sobre todo que nosotros nos debemos a los pacientes. Nosotros estamos para servir a los pacientes. La población es la que acude por alguna necesidad, alguna molestia, alguna queja, algún dolor, por ello va en busca de una atención. ¿Qué vamos a entender por la experiencia del paciente que ya ha hablado mi colega de la definición y de un poco de acerca de ello? La experiencia, como les mencioné, el paciente ingresa al hospital, pasa por distintas áreas para poder recibir la prestación en salud. Entonces, todo ese conjunto de interacciones, todas las áreas, todo el personal con el que tiene contacto, comunicación, va a ser todo el lapso considerado como experiencia del paciente. Por ello se habla de que no solamente es la comunicación, dentro de este proceso, dentro de esta secuencia de interacciones que se entablan, hablamos que el paciente, las personas, no solo porque el paciente no va solo, muchas veces va con un familiar, o son pequeños, o son adultitos, son adultos mayores, también hay aspectos que vienen a interactuar, la parte emocional, la parte clínica, la parte administrativa, como les mencioné, desde adquirir una cita, desde ir a registrar la FUE en el CIS, como es el caso en los hospitales, que quizás en los establecimientos privados el proceso es un poco más sencillo, por así decirlo. Acá también les menciono las fases, ¿no? El antes, el durante y el después. Entonces, el paciente, para que lleve una experiencia, pasa por toda esta secuencia. Entonces, en esta secuencia, ¿qué instrumentos puede utilizar la entidad, en este caso el hospital, para evaluar esa satisfacción? Hay múltiples, desde la entrevista, desde una encuesta, desde una observación directa, hasta indicadores de experiencia del usuario o indicadores de salud, como lo mencionó mi colega. La experiencia, la satisfacción se puede ver desde distintos ámbitos, no solamente desde un hospital. Cada entidad puede hacer uso de distintas herramientas con las cuales va a poder medir el grado de satisfacción, y no solamente la satisfacción, sino también el grado de rendimiento de la entidad. Entonces, vamos a empezar a describir cada una de ellas. La primera es las encuestas. Hay encuestas múltiples.
adaptadas muchas veces a las circunstancias, a la realidad, al área que se quiere evaluar, porque no va a ser igual evaluar un área quirúrgica con un área clínica o un procedimiento que simplemente o una atención médica que no requiera de procedimientos. O si no, se distingue, a veces se puede clasificar según lo que queramos evaluar. Hay múltiples encuestas, la más conocida es la de CEDQUAL, es una encuesta que puede ser adaptada según la realidad o también según la mayor incidencia a la casuística de cada institución, porque no todos los hospitales tienen la casuística igual. Por el norte tal vez tendremos mayor índice de ciertas patologías, por el sur tal vez tengamos incidencia de otras enfermedades, en algún hospital se concentran más personas con alguna patología en particular, o tal vez porque tiene mayor equipamiento para resolución de esa patología, entonces ahí puede ir variando. Entonces esta se puede ir adaptando y aún así ser validada por un equipo dentro de la institución para que esta pueda ser aplicada y cumpla la real función de obtener el resultado que buscamos. Como les mencionaba, las encuestas son quizás mucho más prácticas y es una de las más utilizadas. Permite recoger datos cuantitativos y estandarizados, porque lo mismo que podemos tener muchos encuestadores, pero todos vamos a preguntar lo mismo y vamos a calificar bajo una misma directriz. La podemos aplicar en distintas circunstancias, desde que ingresa el paciente, desde cómo obtengo una cita, desde cómo me dan el alta de mi consulta, en las distintas fases de la atención y en las distintas áreas de la atención pueden ser aplicadas y, como les mencioné, pueden ser adaptadas. Hay una encuesta que se llama el HCAHPS, que se usa más en Estados Unidos. Más adelante les voy a mostrar más o menos qué es lo que contiene, qué preguntas me hacen. Y también pueden, como les mencioné, encuestas institucionales. Muchas veces cuando vamos a crear una nueva encuesta, esta necesita ser validada. ¿Por qué necesita ser validada? Porque tiene que tener parámetros que realmente puedan ser medibles y que puedan ser sostenibles. O sea, que lo mismo que mido ahora lo puedo medir después o lo puedo medir en distintas poblaciones. Luego tenemos las entrevistas, que también se puede decir que son bastante prácticas, pero más que cuantitativas, pudiera ser más cualitativas, porque es más que todo una opinión, es una percepción, cómo yo interpreto, cómo percibo yo la atención, que no va a ser igual de una persona a otra. Es como que yo estoy dando mi opinión, cómo me he sentido en la atención o durante, no sé, la ejecución del procedimiento. Entonces, es un poco más propia del individuo, entonces podemos decir que es más subjetivo. Eso sí, para que pueda darse una entrevista necesitamos de personas que estén capacitadas. Muchas veces antes de utilizar algún instrumento, el personal que va a ser el que va a ejecutar, en donde se necesite recurso humano, de este debe ser capacitado, porque obviamente las personas a las que van a someter la encuesta pueden tener dudas en cómo lleno, en cómo respondo o a qué se refiere la pregunta, porque también sucede que a veces las preguntas no suelen ser muy claras, a veces pueden ser un poco ambiguas o pueden dar a entender varias cosas a la vez. Entonces, por ahí la persona a cargo, el entrevistador, el encuestador, tiene que tener el conocimiento del tema o la experiencia para que pueda salvaguardar las dudas de los usuarios o los pacientes. Y realmente, pues, se cumple el objetivo de la entrevista y realmente se logre que la persona que va a llenar la encuesta o sea entrevistada me dé la respuesta que yo necesito para la evaluación. Es por eso que muchas veces, cuando estas entrevistas o encuestas, mayormente se dan también en casos donde existe alguna problemática, es necesario conocer a fondo los problemas recurrentes que tenemos como institución, para que a veces cuando uno hace las entrevistas, porque también en algún momento
tuve la oportunidad de hacer las encuestas, pues no solamente son preguntas, también muchas veces hay la duda de por qué es así, de por qué no fuera así, de por qué ocurre este problema, por qué no se mejora. Entonces, la persona que está ahí, si bien es cierto, no, tal vez no tenga la capacidad decisoria, no pueda dar mucha información, pero sí le puede brindar quizás al paciente o al usuario un panorama de por qué pueden ocurrir estas cosas. Eso puede generar algún grado de tranquilidad y que el usuario se sienta un poco más satisfecho con la atención que va a recibir posteriormente. También hablamos de los grupos focales. ¿A qué nos referimos con los grupos focales? Los grupos focales son grupos pequeños de usuarios, donde los juntan para que dialoguen acerca de su experiencia. Se habla de que puede ser útil en ciertos servicios específicos, como por ejemplo salud mental, salud materna, pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque nos dirigimos a una población objetivo, a una población con tal vez que acude a atenciones de salud mental, la salud materna, sabemos que son para usuarias que están próximas a ser mamitas o ya son mamitas, y de pueblos indígenas también, porque muchas veces también nos tenemos que poner en el lugar del paciente o del usuario. Nuestros usuarios, nosotros nos vamos a socializar con personas de todo nivel sociocultural. También personas que vienen con sus propias tradiciones, con sus propias costumbres y muchas veces también con su propio dialecto, que quizás ya no exista mucho, pero hay. Entonces, para todo eso también hay que estar preparados. Entonces, estos grupos focales hablan de que nos va a permitir poder identificar patrones y propuestas de mejora desde la comunidad, porque nos van a poder dialogar acerca de su experiencia y nosotros ahí podamos tomar decisiones y podamos tomar acciones al respecto. También lo clásico que creo que todos habrán visto son el buzón de sugerencias y de quejas. En todo lugar hay un buzón de sugerencias y de quejas, obviamente. Y si no está de manera física, las instituciones que ya cuentan con más digitalización, cuentan con una página web, puede ser digitalmente, así como el libro de reclamaciones, ¿no? Hay lugares en donde está de manera física y también hay lugares en donde ya todo está digitalizado y simplemente te dicen, ingresa el link y ahorita ya con los QRs, ya ahorita vas con el celular, pones el QR y te envía directo al link para que puedas ingresar los datos. Los datos que también suelen tener un formato que también se elabora con la necesidad de poder obtener la mayor información posible y que esta información realmente pueda cubrir o satisfacer la queja o la sugerencia que el usuario está poniendo. Entonces hablamos de un canal directo que es una retroalimentación voluntaria, porque acá no es obligatorio, ¿no? El buzón de sugerencias es abierto para todo el público y el que desea lo va a realizar y el que no desea simplemente pues no lo va a tomar. Pero este buzón de sugerencias, de quejas, así como el libro de reclamaciones también, debe, debe y tienen que tener un sistema, ¿no? Tanto de reflexión, análisis y respuesta. Tiene una manera, una vía, cómo ingresa la información, a qué va a tener, tiene un área que va a ser encargada de analizar la problemática o la queja o la sugerencia que se plasma en dicho formato, ¿no? Y por ende también necesita una respuesta. En el caso de las sugerencias y quejas, es responsabilidad y obligatoriedad de la institución poder brindar una respuesta al usuario. Darle una respuesta de la queja que nos va también de ese lado permitir tomar acciones de mejora para corregirlas, validarlas y si es necesario implementar nuevas acciones. Entonces es voluntario prácticamente. Después tenemos a la observación directa. Acá también ingresa el recurso humano a tomar atención in situ del problema. Son evaluadores que se
entrenan para observar cómo es la secuencia, qué hace, qué no se hace, cómo se hace, en cuánto tiempo se hace. En mi experiencia, alguna vez les comento, he podido ver colegas, yo participé de manera solamente en ciertos puntos, donde el trabajo era acompañar a un paciente desde que ingresa hasta que culmina la atención a la que iba, en este caso, al hospital. Entonces, podías acompañar al paciente desde que iba a sacar su cita, pasaba por triaje para la toma de sus funciones vitales, pasaba por el consultorio para la atención con su médico tratante, salía, en el caso de los pacientes que cuentan con algún seguro, en este caso el CIF, que es a nivel nacional para todos, tienen que llenar ciertos formatos que a veces se puede decir que es un poco engorroso, pero son necesarios, ya que con eso la institución puede validar la prestación y también pues que se haga el pago correspondiente por la institución que le corresponde para que el paciente pueda recibir esa atención bajo ningún costo. Entonces, la observación directa, si bien es cierto, te permite vivir el proceso in situ, y te permite acompañar al paciente, pero también te muestra la realidad que padecen quizás todos nuestros hospitales a nivel nacional en el caso de tiempos de demora. En una institución privada obviamente es distinto, eso creo que es de conocimiento ya de todos, ya que la manera en cómo funcionan y también la cantidad de usuarios que reciben es totalmente distinto al de un hospital nacional. Pero sí es un hospital referente donde no solamente recibe a pacientitos de la ciudad, sino también recibe pacientes a nivel nacional. Entonces, mediante la observación directa podemos decir que se refleja la calidad real de la atención que se está brindando. Y también, como cualquier instrumento, como cualquier herramienta, necesita la estandarización, porque uno va a realizar una acción bajo los parámetros que ya se establecen previamente, que bien nos podemos guiar de referentes nacionales o internacionales o de guías que ya existen, y también validarlas de acuerdo a nuestra realidad. Y para esto, pues se necesita del apoyo de expertos, de personas que tengan conocimiento sobre el tema y que también, como dijimos en un inicio, ¿no? Que conozcan la realidad de la institución a la cual va a ser realizada o va a ser aplicada el instrumento. Lo otro que sí, bueno, mayormente lo he visto en instituciones privadas es la del paciente simulado. Algunos hospitales también he visto que lo han usado, ¿no? Se capacita a una persona, la cual va a pasar la consulta, vamos a decir que se va a hacer pasar de paciente, ¿no? Para que siga todo el proceso de la atención, pero las personas que lo atienden no saben que es pues, un paciente que está simulando su atención. Entonces, ahí no solamente se evalúa la atención, podemos evaluar el lenguaje, si se están cumpliendo tiempos, si se están cumpliendo normas, si la persona que lo atiende es empático, el trato, no solamente el trato, sino la explicación que va a recibir, la explicación de acuerdo a su cita, de acuerdo a su consulta, de acuerdo a su diagnóstico, su tratamiento, qué sigue posterior de su consulta. Todo eso te permite evaluar porque lo estás viviendo como propio paciente. Se dice que este instrumento es mayormente usado para auditorías internas o también el monitoreo de algunos servicios sensibles, ¿no? Algunos servicios que tal vez, no sé, tengan mayor índice de queja, servicios que tal vez no estén cumpliendo con indicadores de desempeño, entonces puede ser aplicado en cualquiera de estos ámbitos. Mucho hemos mencionado los indicadores institucionales, los cuales son muchos, no solamente en la parte de calidad, también en la parte de evaluar a los profesionales de la salud que prestan la atención. Y acá, pues, es un refleja en la gestión de la experiencia del paciente. Acá podemos evaluar
porcentajes, número de quejas resueltas, tiempo promedio de espera. ¿Por qué dice indicadores de su salud? Por ejemplo, en los cuales los indicadores de su salud evalúa y está detrás justamente de las quejas, ¿no? Si no se resuelve algo, porque se demoró, porque no consiguió la cita. Entonces, todas estas quejas que llegan a un área específica de una institución, eh, muchas veces, todas, no, todas son remitidas para el conocimiento de su salud. Que su salud tome ya la batuta del caso, son ya a veces en casos reincidentes o que ya se estén dando con más frecuencia. Entonces, la superintendencia toma decisión, nos hace de conocimiento, nos envía un análisis en las cuales nosotros como institución podemos tomar acciones de mejora. Eso es lo que se busca. También otra herramienta es el NPS, el Net Promoter Score. ¿Qué se refiere? Esta es una herramienta que va a evaluar la lealtad del paciente al servicio. ¿En qué se basa esta herramienta? Esta herramienta se puede simplificar en la pregunta que está plasmada, que dice, ¿recomendaría este establecimiento de salud a un familiar o amigo? Tiene una clasificación. La clasifica en tres factores, promotores, pasivos y detractores. ¿Qué quiere decir? Esta herramienta tiene un puntaje del 1 al 10. En el cuadro de acá podemos ver. Los promotores son considerados como las personas que dan un puntaje del 10 al 9. ¿Qué significa esto? Esto significa, este porcentaje son personas o clientes o usuarios leales que que son fieles a la empresa y la recomiendan al 100%. Los que competen los puntajes del 7 y 8 son clientes satisfechos, pero que no necesariamente me lo recomendarían como empresa y pudieran ser susceptibles de acudir a la competencia. Ya los que nos califiquen en un puntaje del 0 al 6 son aquellos clientes, usuarios, pacientes que estén completamente insatisfechos con la atención, que no nos recomendarían y que incluso podrían hablar negativamente de la empresa, dando a conocer pues las satisfacciones por las que hayan tenido que pasar. Para obtener el resultado de este instrumento, se saca un porcentaje en donde se va a restar los promotores y los detractores. Con ese porcentaje ya se obtienen los resultados para poder hacer las valoraciones y tomar acciones al respecto. Seguimos. Ya. Hasta ahí he podido hacer una recopilación de los métodos o los instrumentos más usados, de los que son más prácticos de realizar. Obviamente todos necesitan ser validados y también pueden ser adaptados de acuerdo a la realidad, como les mencioné. ¿Qué consideraciones debo de tener para aplicar estos instrumentos? Uno, debemos de centrarnos cuál va a ser el objetivo por el cual vamos a aplicar un instrumento, una herramienta de satisfacción. Porque tal vez no me quiero centrar en toda la atención, tal vez quiero centrarme solamente en un área o en algún procedimiento, que también es válido que se pueden hacer por departamentos y por servicios, para poder yo seleccionar qué tiempo me va a tomar, qué recursos voy a hacer. Porque para hacer esto también yo necesito hacer un plan donde yo pueda relatar cuál va a ser el proceso, en cuánto tiempo me va a tomar, un cronograma de actividades y organizar a mi equipo y también saber con cuántos recursos humanos voy a necesitar o qué tiempo me va a tomar poder obtener un resultado. También, como les mencioné, en un grupo de un instrumento, que eran los grupos focales, también debo de considerar las características de mi público objetivo.
porque según eso también puedo plasmar o adaptar la encuesta que voy a usar, teniendo en cuenta el idioma, la edad y el nivel educativo, porque hasta la manera en cómo se plasma la pregunta también debe ser la correcta para evitar ambigüedades o que no se interprete lo que realmente yo deseo preguntar. Como cualquier encuesta, como cualquier acción, debe ser garantizada la confidencialidad de la información. La información solamente debe ser trabajada por justamente el equipo de trabajo y esta no debe ser ventilada. Si son opiniones, esas se trabajan para obtener un resultado y el resultado va a ser lo que voy a decir. O tal vez voy a plasmar cuáles son las respuestas que mayormente han coincidido o cuál es la problemática que mayormente me puedan haber identificado. Eso sí, pero sin señal. Muchas veces hasta estas encuestas o los instrumentos que se usan hasta pueden ser de manera anónima. Eso ya va a depender según el equipo, cómo lo plasme, cómo lo quiera realizar. Estos instrumentos buscan realizar un análisis con la intención de obtener una retroalimentación con los resultados de manera oportuna. Por eso les decía que para ser ejecutados cualquier herramienta para medir la satisfacción tiene que tener un plan. El personal del equipo se va a poner una meta en el tiempo con la finalidad de poder tomar acciones. No debe quedarse en solamente ejecutar el instrumento, sino poder obtener el resultado y poder tomar acciones. Acá hay unas referencias de que la satisfacción del usuario en salud ya viene siendo estudiada hace mucho tiempo. No es nuevo, hablamos mucho de la calidad de las atenciones o de las prestaciones de salud. Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y varias cosas que trabajar al respecto, pero se hacen revisiones, se hacen instrumentos o se busca también implementar. Muchas veces estos estudios que buscan validación de instrumentos, de implementación, se hacen con la finalidad de ver qué resultado obtengo, si el resultado que yo obtengo es positivo para retroalimentar o para realizar acciones de mejora. En el primer estudio, que es del Servier del año 2018, 2024, perdón, hacen una revisión sistemática de todos los instrumentos de evaluación de la calidad de atención primaria que han sido usados en los últimos 10 años. En este artículo buscan los instrumentos más usados en Latinoamérica, tanto en la atención por hospitalización, por tópico, en atención primaria, ambulatoria, en los cuidados de enfermería. Y colocan un listado de toda la revisión bibliográfica que puedan haber encontrado. Es un poco más el tema informativo. En el caso del otro artículo, hace una revisión descriptiva de otros artículos y también de guías de práctica clínica, con revisión también de bases de datos electrónicos, más o menos identificando que las encuestas o los instrumentos buscan una finalidad, buscan tener una finalidad o un público objetivo para realizarlo. Lo que les había mencionado inicialmente de los instrumentos, por ejemplo, respecto al Ministerio de Salud, en la guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, quizás muchos lo deben conocer, en la resolución ministerial la 527 del año 2011. Ya en la parte de los anexos, ahí también relata, ¿no?, qué requisitos se debe de tener para realizar la evaluación de satisfacción del usuario. En uno de los puntos menciona acerca de tener un plan. Les dije, acá esta encuesta, el anexo que muestra para realizar la evaluación es una encuesta de atención de nivel y de categoría. Sabemos que los establecimientos de salud están categorizados según los servicios que ofrecen.
según las especialidades, según los servicios médicos de apoyo, entonces tienen un nivel de categorización. Entonces, primero siempre vamos a empezar por los datos generales, ¿no? El nivel de estudios, muchas veces el nombre, la fecha de nacimiento, simplemente es anónimo, como les dije. Si tiene algún tipo de seguro para la atención, si es un paciente nuevo, si es un paciente ya continuado, que ya está ahí en algún control o algún seguimiento de su patología o algún chequeo, que ya haya recibido atención en la institución, y a qué especialidad va o a qué área de la institución va. Parte de la encuesta, tenemos expectativas, tenemos percepciones, ahí te explican qué calificación da, qué significa el 1, qué significa hasta el 7, y según eso ir dando tu puntuación. Por ejemplo, en el caso de las expectativas, para que más o menos lo tengan en cuenta, una de las preguntas es que la consulta con el médico se realice en el horario programado. Me habían dado una cita a las 10 de la mañana, realmente me han cumplido la hora, tal vez me han hecho ingresar antes, quedé muy satisfecho, tal vez me han hecho esperar 10 minutos, pueden pasar 10 minutos, pero muchas veces hay pacientes, tal vez mucho también lo hemos vivido, que tenemos que esperar media hora, una hora para la atención. Entonces, en el caso de los hospitales, ¿no? Que su historia clínica se encuentre disponible en el consultorio para la atención, para que si son pacientes continuadores, el profesional de la salud que va a realizar la atención, tiene que revisar qué antecedentes tiene el paciente o cuándo se hizo su última hospitalización, y para eso necesita la historia clínica. Muchas veces no se encuentran a tiempo, o a veces no está, o se perdió una hoja, ha pasado. Entonces, todo ahí el paciente, pues, el usuario que está realizando la encuesta pondrá pues una valoración de 1, 3, 7, según cómo haya sido la atención. Después, otra pregunta, por ejemplo, que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad. Eso es muy importante, así como es la confidencialidad de datos, también hay que respetar la privacidad de los usuarios que reciben una atención. Hay otra, que la atención en farmacia sea rápida. Ahí ya no estamos hablando de un consultorio, estamos ya viendo pacientes que hayan necesitado recoger, sí, haber sido despachados con algún medicamento. Entonces, eso también se tiene en cuenta. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, no solamente nos vamos a la atención, acá también nos valora el tema de las señaléticas que pueden haber. Por acá lo he visto. Que los carteles, letreros, flechas de la consulta externa sean adecuados para orientar a los pacientes. Cuando vamos a una institución nueva, pues no sabemos dónde quedan las cosas. No sabemos dónde está farmacia, dónde está la consulta, dónde me tengo que dirigir para hacer triaje, dónde voy a sacar mi cita. Muchas veces está todo señalizado, hay letreritos, flechitas, o se encuentra algún personal de vigilancia que pueda guiar el camino que deba recorrer o la secuencia que debe. O muchas veces también en los establecimientos hay algún personal que recibe a los pacientes y les pregunta al ingreso nada más a qué área se dirige, qué reacción va a realizar. Entonces ya desde ahí el paciente está siendo orientado para que pueda recibir la atención. Si nos vamos a las percepciones, por ejemplo, acá ya son un poco, que ya va a ser ya el juicio propio de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, la atención, usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad. Su historia clínica ya cambia, ¿no? Su historia clínica se encontró disponible para su atención. Tal vez puede ser un sí o un no, pero acá lo colocan con clasificación. El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y fueron cómodos. Ya le pones una puntuación del 1 al 7, siendo 1 menor y siendo el 7 mayor. Por ejemplo, esta es la encuesta, la que mencioné inicialmente, que se usaba más a nivel internacional. Por ejemplo, acá es gráfica, es sí, no, más o menos esto es para atenciones hospitalarias. Acá les he puesto solamente un exacto, que por ejemplo es la atención que usted recibió de las enfermeras.
y según eso vamos marcando. Tiene una puntuación, pero también tiene una descripción, que muchas veces esto es básicamente para el análisis que se va a realizar. Tenemos el 1, que es nunca, el 2 a veces, el 3 la mayoría de veces, el 4 siempre. Ponemos tanto la puntuación y también ponemos qué interpretación le tenemos que dar a ese número. Entonces, sí, algunas encuestas también son así, son totalmente entendibles y son válidas. Entonces, ¿qué acciones de mejora podemos tomar nosotros para que los instrumentos que nosotros podamos utilizar para hacer cualquier tipo de medición puedan ser óptimos y puedan darnos los resultados que nosotros realmente buscamos? Entonces, una de esas y las que he mencionado bastante durante la exposición es que haya capacitación continua del personal. Personal que va a hacer la encuesta o la entrevista, y así también cuando ya se comiencen a hacer los cambios o implementar las mejoras, el personal que está involucrado en el área donde va a hacer la mejora también debe recibir capacitaciones, tiene que recibir orientaciones para que también tenga herramientas de cómo mejorar el área que tal vez pueda tener ciertas deficiencias. La comunicación va a ser vital en todos los ámbitos, desde que el paciente ingrese hasta que el paciente se retire. La manera en cómo decimos las cosas es mucho más importante muchas veces que lo que decimos. En mi opinión, tal vez concuerdo con muchos. Muchas veces, ¿cómo le explicamos al paciente? El tiempo que nos podemos tomar para comunicarnos, no solamente con los pacientes, sino también entre nosotros, va a ser vital para que se pueda entender lo que buscamos. Otras acciones de mejora es la reducción de tiempos de espera. Si bien es cierto, en la parte siento que esto ocurre tanto en la parte pública, privada, tal vez más en la pública, ¿no? Que los tiempos de espera, no solamente en atenciones, sino también para acceder a una atención, pueden ser prolongados. La personalización de la atención, tratamos con una población muy diversa, con muchas cualidades y muchas costumbres, entonces debemos, creo, de tomar el tiempo para que podamos dirigirnos a la persona y poder hacer entender lo que queremos que entienda y lo que debe entender respecto a la atención o a la encuesta que se va a hacer. Programas de seguimiento. No solamente basta con implementar un instrumento, aplicarlo y obtener un resultado. Estos resultados van a buscar implementar acciones para la mejora. Entonces, también debemos, como institución, como equipo, darle seguimiento a estos cambios o estas mejoras que se van a dar. Entonces, es importante dar seguimiento, evaluarlo periódicamente en lo que ya hemos obtenido por base. Mayormente se debería empezar a trabajar de manera anual y en el cronograma y en el plan que se va a presentar para ejecutarlo también debería estar incluido este seguimiento. Y también, bueno, no solamente son atenciones médicas, ¿no? También hay el soporte emocional y psicológico. Si nos vamos ya al tema de la atención como tal, la atención de un servicio, la prestar un servicio de salud, el servicio de salud es parte de, pero también debería ser parte rutinaria o cotidiana que las personas o los usuarios también puedan tener un soporte emocional y psicológico. La salud mental no necesariamente debes tener alguna alteración de por medio para poder tener una guía en lo que respecta al psicológico. Es todo en cuanto puedo ofrecerles en esta charla. Quedo atenta a las preguntas o a las dudas que puedan tener. Muchas gracias por su atención.